Hola, ¿cómo están todos? Espero se encuentren bien. En esta ocasión vamos a hablar del diodo semiconductor y específicamente vamos a hablar de cómo es que se forman. En todas las fotografías que vemos en esta imagen, nos damos cuenta que este diodo, aunque es un dispositivo electrónico básico, cuenta con diferentes aplicaciones. Por ejemplo, podemos hacer referencia a la imagen que tenemos abajo, donde se observan los LEDs y del lado izquierdo podemos ver a las celdas fotovoltaicas. ¿Qué podemos mencionar del diodo antes de comenzar? Bueno, pues está compuesto por dos capas de semiconductor, una de tipo P y otra de tipo N, y usualmente son del mismo material ambas capas, es decir, el silicio. También es importante mencionar que es el dispositivo electrónico semiconductor más básico, porque cuesta con solamente dos capas de diferencia de otros componentes, como los transistores o como los tiristores. Vamos a estudiar un diodo, y para eso vamos a ver qué es lo que pasa antes de que se forme. En la imagen de acá, de la derecha, tenemos dos bloques semiconductor, uno de tipo P y uno de tipo N. Vamos a enfocarnos en el de tipo N. Como vemos, la notación en las líneas horizontales nos representa los electrones y los signos de más nos representan a los huecos. Podemos ver que cada capa está compuesta de ambas cargas. ¿Qué quiero decir con esto? De huecos y electrones y bueno, sin embargo, podemos ver que el número de huecos en este bloque semiconductor es mayor al número de electrones. Si ahora vamos a la contraparte, que es el bloque de semiconductor tipo N, nuevamente se encuentran ambos tipos de carga. Pero, sin embargo, ahora el número de electrones es mucho mayor que el número de huecos. ¿Qué es lo que pasa cuando estas dos capas o estos dos bloques llegan a unirse? Se da un proceso de transferencia de carga, es decir, electrones atraviesan hacia el lado tipo P y huecos del lado P, donde son mayoría, atraviesan al lado N. Vamos a ser más específicos cuando estos electrones en la región cercana a donde se forman esta unión. Estos dos bloques se pasan o atraviesan hacia el lado tipo P, desequilibra lo que se conoce como la neutralidad de carga, es decir, que el momento que ese electrón, como ejemplo, que está débilmente ligado al átomo, atraviesa la capa tipo P, automáticamente desbalancea esa neutralidad que tiene el átomo y como sabemos, al hacer eso, va a provocar en esta zona cercana a la unión una carga positiva. Y esa carga positiva, como ustedes ven en la anotación de acá abajo, es que un ion positivo, es decir, que es un átomo que ha perdido una carga negativa, aun cuando éste tenía un enlace muy débil. Bueno, como ya lo hemos dicho, este proceso no solamente se da para una carga, sino para millones de cargas dentro del bloque de un semiconductor. Y bueno, de manera similar, cuando los huecos están en el bloque P o en la capa P, atraviesan a lo que tipo N desbalancean esa neutralidad de carga, y ahora entonces los átomos que inicialmente eran neutros adquieren una carga negativa por las pérdidas de esos huecos, de tal forma que esta región en donde se empiezan a acumular esas cargas, o sea, positivas y negativas, conforme a la imagen forman una barrera o una muralla que evita el proceso de transferencia de electrones del bloque tipo P al tipo N. Y que del tipo N al tipo P también esta muralla es la que al final va a permitir el transporte de carga a través de él. Esta muralla que se forma por esta región es lo que se conoce como la unión PN, como las regiones de cargas espacial o también se le conoce como la región del agotamiento, porque en esta región en donde se agotan los portadores de carga. Y bueno, esta pregunta, ¿cuáles son los portadores de carga móviles? Los electrones en el lado N y los huecos en el lado P. Hagamos una pregunta, ¿cómo es que se hace funcionar un diodo una vez que ya se han formado? Pues la palabra es la polarización. Si nosotros definimos este concepto a nivel general, podemos decir que la polarización es el establecimiento de las condiciones eléctricas para poder hacer que un dispositivo o un sistema electrónico trabaje de la forma en como se espera. Para el caso del diodo existen dos tipos de polarizaciones, la que se conoce como en el bloque amarillo se menciona como directa y también de complemento por la polarización inversa. ¿En qué consiste la polarización directa?
Como estamos hablando de fenómenos eléctricos y electrónicos, necesariamente debe de haber una fuente que excite, una fuente que le dé energía al diodo, y eso se hace a través, por ejemplo, de una batería o de una pila. En este circuito básico que mostramos en la imagen, se puede observar la presencia de una fuente. Se puede observar la presencia del diodo semiconductor y también la presencia de un resistor de carga. Como recordamos, en el lado N, cercano a la unión, tenemos una concentración de cargas fijas, que son átomos, y que esas cargas es del signo positivo. Del lado de la región P, cercano a la unión, tenemos una acumulación de cargas negativas, que son cargas fijas, con el signo menos. ¿Cómo es que se puede entender la polarización directa? Bien, vemos cómo acá en la parte superior derecha en el texto dice que la terminal positiva de la fuente debe de conectarse al lado P para que se pueda tener una polarización directa. ¿Qué es lo que pasa con el efecto que se logra en este dispositivo? Es decir, en el diodo, una vez que se ha polarizado de esta manera, si lo podemos observar en la región de la unión que hemos dicho que es la región de carga espacial, se observa que se forma un campo eléctrico debido a las cargas que se han acumulado, de tal manera que ese campo eléctrico podemos ver que está en sentido contrario al que se muestra en la fuente de polarización, el efecto neto. De acuerdo a la polaridad que tenemos en esta imagen, es que esa muralla o esa barrera que aparece en la unión del diodo se va a reducir cada que se aumente el voltaje. ¿Y eso qué va a provocar? Que tanto los electrones de la región N o del bloque N como los huecos de la región P o del bloque P puedan atravesar de una manera más simple de un lado a otro. ¿Esto en qué se va a reflejar? En el incremento de la corriente eléctrica. Esta es una función que es fundamental y es muy útil para todas las aplicaciones que tiene el diodo. ¿Qué pasa en la polarización inversa? Ahora, si se dan cuenta, la terminal positiva de la fuente está conectada a la capa o al bloque en el semiconductor, y la terminal negativa ahora está conectada a la capa o al bloque P del semiconductor. Recordemos que esta polaridad que tenemos es la concentración de cargas en la región de la unión. Bueno, aquí se sigue manteniendo de inicio, es decir, tenemos iones positivos en el lado del semiconductor y iones negativos en el lado del semiconductor, que en este caso es un dispositivo. Cuando ahora se tiene esta polaridad y se aplica directamente al dispositivo bajo el primer circuito que hemos mostrado, el efecto neto ahora es que esta región de agotamiento, esta región de carga espacial se va a desenganchar. ¿Por qué razón? Porque ahora esta terminal positiva está en el extremo en la capa del semiconductor. Va a arrastrar o va a hacer que los electrones que estaban cercanos a esa unión, que no son parte del agotamiento, los colecte. Este contacto eléctrico por el potencial positivo que tiene bajo la regla de atracción y de repulsión de las cargas. De tal manera que lo que provoca esta fuente de voltaje es agotar ahora a los electrones que estaban cercanos a la región, y esto provoca que la unión y particularmente la región de agotamiento, la región de carga, se ensanche, se haga más grande. ¿Cuál es el problema de esto? Ahora la muralla que ven los electrones para pasar del lado N al lado P y los huecos para pasar del lado P al lado N se hace más grande. Esto dificulta el flujo de la corriente y uno pudiera pensar, ¿eso será importante? Pues sí, porque se va a ver en las aplicaciones del diodo cómo esté completamente la operación en referencia a la polaridad directa. Esto permite obtener funciones como las rectificaciones de señales. Si hay que tener cuidado que esta región de agotamiento se puede ir ensanchando cada vez más si el voltaje de polarización se incrementa, de tal manera que cuando esa región se hace tan ancha, es decir, hay muchos iones positivos del lado N y muchos iones negativos del lado P, de tal manera que se acercan a los contactos eléctricos, en ese momento se provoca un fenómeno conocido como avalancha, lo que en resumen termina degradando el dispositivo, como podemos ver en este resumen. El efecto es que la barrera o la muralla, como los portadores de carga, tienen que atravesar esto para hacerse más grandes.
Y bien, esto sería todo. Muchas gracias por poder ver el video.